tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Otredad por Conclusión TV. Hoy, como prometimos la semana pasada, estamos con Roberto Pesia, que escribió de ciudades y sus plantas nucleares en contexto de Chernobyl, Fukushima, Estados Unidos 1979, la Unión de República Socialista Soviética 1986, la ex, y en 2011, Japón. Roberto Pesia es arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Rosario, expresidente del Colegio de Arquitectos de Rosario, de la provincia de Santa Fe, ex vicepresidente de la Federación de Cooperadoras Escolares, Departamento Rosario, y miembro fundador de Cuaderno del Gran Rosario y de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua. Es autor de Energía Nuclear, Réplicas Humanas y Urbanas, Rosario 2013, y de diversos artículos sobre temas sociourbanos publicados en el país y en el extranjero. Hoy vamos a hablar de este libro que están viendo aquí, y porque creo que quien más, quien menos ha escuchado hablar de plantas nucleares, pero intuyo que somos bastante ignorantes del tema en profundidad. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor. Queremos enterarnos un poco de qué se trata, porque los otros días fui a la presentación de tu libro, que ahí en el Centro Cultural Fontana Rosa, con muchos asistentes y un gran silencio en la exposición. De un lado tenías al diputado Carlos Derfrade, un amigo, y a otra de las personas, y a Marina Marsili, que es otra de las que hacen el prólogo en la presentación de tu libro. Yo me sorprendí de los datos, y también dije ignorancia porque creo que desconocemos en profundidad la importancia que tienen las plantas nucleares y lo perjudicial que pueden o no ser cuando la tecnología está en manos o no está controlada por el Estado. Digo, como primera apreciación de alguien que no conoce sobre el tema. No, está bien. Voy a cooperar con un complemento. Uh-huh. Y es casi una obviedad. Este es un tema complejo. Uh-huh. Entonces lo que cunde, el nudo maestro, es la desinformación. Uh-huh. El mundo está desinformado sobre este tema, porque nos quieren llevar siempre a la discusión si la planta es segura, si el uranio es seguro, si la cañería tiene doble paso, llave de paso. El se entorno, puede bajar la palanca. El contexto, las realidades y las externalidades, millones y millones de personas que están linderas, pegadas, asociadas con plantas nucleares, que son, vamos a hacer la afirmación esta de entrada, inseguras. No lo digo yo, esto lo dice la Organización Internacional de Energía Atómica. Inseguras. Entonces, a partir de eso, creo que hay que intentar poner el tema sobre la mesa, porque está oculto abajo de la mesa. Cuando nos envían planetariamente, como hizo la plataforma HBO hace 5 meses, 4 o 5 capítulos sobre Chernobyl, es desinformación pura. No ayudó absolutamente nada para que la gente no sea una entendedora, comprenda algo. Las externalidades, las relaciones de contexto fuera de la planta. ¿Qué pasa con una barra de combustible gastado que no se utiliza más y que tiene miles de años potencialmente de radioactividad? Que queda ahí. Entonces no hablemos de una planta. Que es inútil para la planta, pero sigue generando radioactividad. Y el tema de combustible gastado es un tema no resuelto en ningún país del mundo, desarrollado o subdesarrollado. La última es la que clausuró, porque le había empezado Bush en las montañas de Yucca, en Estados Unidos. Después de una inversión multimillonaria, se dieron cuenta que no hay, como ellos llaman, la Comisión Internacional de Energía Atómica, no hay repositorios seguros. ¿Dónde se guarda ese combustible gastado hoy? Porque, para hacerlo sencillo, pensar en desechos. Gastado. No se puede encargar más. Digamos, para hacerlo sencilla, una planta de combustible se maneja con una batería.
más allá que sea de uranio, que sea, con una batería, que se descarga y hay que cargarla. Llega un momento en que ya no admite más recarga y eso va a un depósito. Los depósitos hoy, algunos son conocidos y otros desconocidos. Solamente Estados Unidos tiene más de 7.000 toneladas de ese tipo de combustible gastado, oficialmente hablando. Cuando ocurrió el accidente en Japón, previo fue el accidente nuclear, que no terminó de concretarse, que después lo vamos a ver. Previo a eso hubo un terremoto y un tsunami, porque está justamente en la lámina que estamos el viendo anillo de fuego del Pacífico. Del millón de terremotos año, el 40% ocurre en esa zona, que va desde Asia hasta Chile. Claro. Es un tema complejo. O sea, que es una zona donde las capas están en permanente movimiento y los tsunamis, los volcanes, los terremotos son cotidianos, de diversa intensidad. ¿Qué pasó con el terremoto el 11 de marzo del 2011 en el accidente de Fukushima? Adentro del predio de Fukushima había una torre de 7 pisos con los cilindros estivados de estas pilas, para llamarlo de alguna manera. Para que se entienda, claro. El combustible gastado. Volaron los 2 techos superiores y el quinto quedó al descubierto. No se sabe, porque después no hubo más información. Para que entiendan los televidentes, esto no es ir con una grúa, ponerlo en un cajón, en un camión, en la caja de un camión y transportarlo. Estas son operaciones que nunca se han hecho, de una transformación, de una, por lo menos, transportación inédita, y de un destino final incierto. Seamos tolerantes. Digamos, no se sabe cómo hacerlo. Seamos tolerantes. Algunos dicen que están en los casquetes polares enterrados, otros se han descubierto después de un tsunami frente a Somalia, se extorsiona. Durante la dictadura acá se quiso hacer un repositorio, que así se llaman esos depósitos, en Gastre. Es decir, el tema es complejo, pero eso es casi lo residual. El problema son las plantas activas. Ahora hablamos de eso. Dice que el informe de Estados Unidos de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU prevé que en el año 2050 2/3 de la población mundial se concentre en áreas urbanas. Esto ya está ocurriendo en Argentina. Una gran parte de la población vive en zonas urbanas, sean grandes ciudades o poblaciones pequeñas. La Argentina es veterana en eso. Sí, estamos como en el 80%. En el 2008 hay un crack que pasó desapercibido por la crisis del capitalismo, digamos, ¿no? Vamos a llamar las cosas por su nombre. Lehman Brothers, la hipoteca subprime. Pasó desapercibido un anuncio que hizo Naciones Unidas. Por primera vez en la historia del Homo sapiens, la población urbana superó a la rural. Por primera vez. 2008. La Argentina, eso ocurre de inicio de los 50. Claro. Al igual que Venezuela y al igual que Uruguay. Claro. Somos urbanos. Claro. Nosotros tenemos ahora más del 95% de población urbana, en distintas cantidades de población. Claro, porque uno puede pensar que hay poblaciones cerca de la ruralidad que están cerca, pero viven en las poblaciones urbanas. Son poblaciones urbanas porque nosotros tenemos, no todos los países son iguales, tenemos una cantidad de población que hace el salto de población campesina, comuna, población urbana, ciudad, etcétera, etcétera. Claro. Nosotros vivimos en ciudades hace muchos años. Pero esto es un desafío inédito, digamos, para la población del mundo. Claro. Porque, ¿qué dijo además la ONU en 2008? Que esta situación urbana, de crecimiento de la población urbana, es imparable. Claro, que no va a parar, va a continuar en esta idea, de manera exponencial. Claro. Por eso lo que vos decís es correcto, que en el 2050 ya va a haber 2/3 de la población. De la población mundial. De la población ya no hablamos mundial. de Argentina, del mundo. No, las cosas en contexto hay que ubicarla primero, localmente si queremos, pero la tenemos que relacionar. Hay que proyectarla. No vivimos en un frasco. No, para nada. Es cierto que el planeta, la Tierra emergida es 1/3. Claro, sí, está bien. Dentro de ese tercio. Pero dentro de ese tercio, para aprender, y no aprendemos, a por lo menos hacerla gobernable, ya no hablo de equidad, que sería otro tema.
tenemos que tener idea de las dimensiones y de la escala. En ese sentido pongo el acento en las ciudades que son las que están en situación más difícil, porque el 80% de las plantas nucleares en el mundo, que son 443 en 37 países, son cercanas a las grandes ciudades. Y el 20% está en zona sísmica. Claro, en ese cordón de fuego que mencionabas. Sí, fíjate, para poner un ejemplo, Nueva York. A 58 tiene la planta Indian Point, que ha tenido incidentes y accidentes serios. Un académico norteamericano, cuando ocurre lo de Fukushima, escribe un trabajo y lo titula Chernobyl en el Hudson. O el Hudson, sí. El río que atraviesa Nueva York, el río Hudson, sí. Como diciendo, potencialmente nosotros estamos en situación delicada como Chernobyl. Como se comentaba el tema de Chernobyl en función de lo que había ocurrido el 11/3 en Fukushima, ¿no? Claro. Que Fukushima es una cosa, si hagamos un poco las grandes separaciones, a grandes rasgos. Chernobyl es una zona rural, rodeada de bosques, de plantaciones. Si bien tuvieron que erradicar 35 poblaciones campesinas, es una cosa totalmente diferente a la de Japón, que están pegados a la ciudad más poblada del planeta. Está bien, uno dirá, los rusos no sabían nada, los japoneses, bueno, es posible. Vamos a ver qué pasa con la historia y la cronología de los accidentes. En Tokio, cuando ocurrió el accidente, había más de 38 millones de personas. En 1999 había ocurrido otro accidente a 120 kilómetros de distancia. ¿De menor magnitud? De Tokio. Lo lograron controlar. Nosotros no sabemos la magnitud de esto porque todavía no se pudo entrar a Fukushima. Fukushima es un misterio. Ningún científico en el mundo sabe ni se atreve a afirmar que puede pasar o que pasa. Todos los robots de control a distancia que han ingresado a la planta han quedado destruidos por la radioactividad. La última información, porque después hubo un silencio de radio de 2013, 2014 en adelante, un silencio de radio. Total. Hasta ahora. Total. Hasta ahora, porque el año que viene están los Juegos Olímpicos, que después podemos hablar cómo se procesó y a dónde se anunció, y qué se dijo sobre Fukushima en la reunión del COI, del Comité Olímpico Internacional. Quería tomar del prólogo de Marina Marsili. Dice, con un accidente nuclear nadie gana, todos pierden. Ante ello, con la sumatoria de sucesos acaecidos en plantas nucleares vecinas a urbes superpobladas, se torna necesaria la existencia de trabajos que recopilen información precisa y actualizada con el objeto de poner sobre la mesa la problemática como requisito previo para la oportuna y adecuada toma de decisiones. Me salto un párrafo y dice, los riesgos e incertidumbres e incertezas de la industria nuclear demandan en la actualidad que las organizaciones de la sociedad civil conozcan y reconozcan la importancia de reducir la asimetría de la información existente en la materia. El problema de la información asimétrica fue intensamente estudiado. Al respecto, el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, identificó en el libro La economía del sector público como fallos de la intervención del Estado precisamente la existencia de información limitada, control limitado de las empresas privadas y de la burocracia, y fundamentalmente que las medidas de gobierno afectan a muchas personas, pero sean decididas por un reducido grupo de representantes elegidos, dice Joseph Stiglitz. Sí, Marina. Y retoma Marina lo de la información que vos además decías. da en el tema de la desinformación, o de la no información, o de la necesidad de la información veraz de y las actualizada. incertezas, dice ella. A lo mejor, o quizás, no nos informan para no asustarnos. O no nos informan. Yo no descarto eso. Lo que demando sí, simultáneamente es que somos adultos y el peligro potencial es mejor
conocerlo o reconocerlo, aunque sea muy como bosquejo, para tomar algunas medidas, algunas pequeñas medidas. Ante una explosión nuclear no hay nada que lo contenga, pero algunas medidas de evacuación. Claro. El gobierno de Japón anunció oficialmente la posibilidad y que habían tomado las medidas como para evacuar Tokio. Lo dijo para tranquilizar. Nadie va a evacuar una ciudad ni en 72 horas ni en 20 días. Así se ponga un barco al lado del otro pegadito en toda la costa de los centenares de islas que tiene el archipiélago. ¿Por qué? Porque se supone que si hubo una explosión nuclear, la radioactividad del medio ambiente, claro, ¿quién va a ir? El portaaviones Ronald Reagan, 59 tripulantes les hizo juicio. Un nacimiento a los 6 meses del accidente, de lo cual el padre es uno de los tripulantes. Está en litigio, ¿no? Va a ir a la nada, claro, por supuesto. Se llama... Los portaaviones que tienen nombre de expresidentes en Estados Unidos, sí, es porque son a combustión nuclear. Todos los portaaviones que vos veas que tienen nombre de expresidentes, vivos o fallecidos, es porque son a propulsión nuclear. El Ronald Reagan estaba en Sensai, la única central que se ha reabierto de las 55. Bueno, tiene ese juicio. Claro, porque lo tapan. Uno refiere a las plantas nucleares, pero están los submarinos nucleares, están, digamos, todos tienen ese tipo de energía. Si empezamos a hablar de eso, a mí se me escapó los otros días, cuando me quería referir a Europa, que dije que estaba sembrada de base militar y pedí disculpas. Se me escapó. No fue un lapsus lingüi porque es la realidad, pero está sembrada de centrales nucleares. Centrales nucleares se le dice a estas plantas para la producción de energía eléctrica, centrales de potencia. Y las centrales nucleares comunes son para uso médico, para uso de la industria alimentaria, de la industria, para otro tipo de industria. La pregunta es la siguiente: ¿hay mala praxis? ¿Son viables? ¿Es viable la energía nuclear? ¿Hay que dejar de utilizarla? Porque por ahí el tema también es ¿con qué se las reemplaza? ¿De qué manera? La hice más compleja todavía. No, una hermosa pregunta y oportuna y bien compleja. Yo, con toda la información, el segundo libro que tengo, exijo más información antes de tomar una posición definitiva. Tengo mi juicio de valor, no lo oculto. Yo deseo que no se construyan más plantas nucleares. Pero en realidad, de los 3 accidentes más graves, casi que son como un icono, el que ocurrió en Estados Unidos en el 79, en el 86 en Ucrania, hoy Ucrania, y en Japón en el 2011, 2 fueron por fallas humanas. Y el tercero por causas naturales, el de Japón, por un terremoto y un tsunami. Pero en paralelo y simultáneamente, tengo que recordar una declaración del doctor Amano, que es el secretario general de la Organización Internacional de Energía Atómica. Es decir, es la autoridad planetaria escogida por los estados parte de la OIEA, más calificado para decir. ¿Qué dijo el 17 de marzo del 2014 en Tokio, cuando una periodista le preguntó concretamente, 3 días antes había sido el aniversario del accidente de Fukushima, sobre la seguridad? Lo escabulló y le volvió a reiterar la pregunta. ¿Qué contestó entonces? Abro comillas: las centrales nucleares jamás serán seguras 100%. Cierro comillas. Lo dijo el director de la máxima autoridad mundial a nivel planetario de la industria atómica. Hay una sola industria atómica. No es que haya Pacífico, para isótopos, no, esos son su sistema. Hay una sola industria atómica y están vinculadas y permeadas.
Entonces, si vos me preguntas si estoy a favor o en contra, y yo estoy en contra. Pero cerrando una planta nuclear no resolvemos el problema. No, porque van a quedar todos los residuos de las plantas. No, lo de Chernobyl nos enseña lo que significa. Chernobyl recién hace 3 meses se terminó el segundo sarcófago, sarcófago se llama a un galpón de acero y cemento que rodea todo el reactor afectado. Eso lo hicieron cuando era la Unión Soviética, casi de inmediato lo construyeron sin protección. 2 minutos y medio entraban y tenía que salir el operario. 2 minutos y medio, no exagero. Más de 700.000 soldados del Ejército Rojo, civiles, mineros. No se sabe ni las pérdidas, no se sabe nada, como siempre. Que no es un problema achacable solo a la ex Unión Soviética, es achacable a quien domina la Organización Internacional de Energía Atómica, a lo mejor para no alarmarnos. Pero somos adultos y necesitamos información. Sí, ya nos hemos independizado. No, creo que es un tema complejo. Sí, es un tema complejo, pero cuanto menos sepamos, peor es. Claro, pero también tenemos que aceptar una cosa. Hoy estamos pasando por una catástrofe acá, en la Argentina. Sí. Una catástrofe, un tsunami, bueno, todo no sé, el calificativo. Desde el punto de vista social, económico, de empleo. ¿Es atrayente este tema? Y seguro que no. Pero no es contradictorio también empezar a investigar. ¿Cuál es más urgente? No lo sé. Nadie puede decir que es más urgente el hambre que la planta de Atucha. Yo no estoy haciendo catastrofismo, que se entienda. No quiero anunciar catástrofe, colapso. No. Estoy tratando de que racionalmente pensemos la cosa con cierto rigor de adulto. No cartesiano, de adulto. Claro. Yo, si necesito información, voy a trabajar. Voy a andar dando vueltas por los sitios, por si sale algún trabajo académico, si sale... Porque en general, en nuestro continente, soy generoso, viene el 25% que existen en los medios de los países centrales. Siendo generoso. ¿Qué es? ¿Maldad? No, bueno, la selección, vamos a partir de la base de que lo hacen de buena fe. También tengamos un grado de ingenuidad. Después podremos discutir la prensa si está locopilosada o está concentrada. Bueno, planteemos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar en diarios japoneses, vamos a buscar en diarios europeos. Europa es la región más movilizada contra la industria nuclear. Europa, no Japón. Aunque pareciera lo contrario por la mochila pesada de sus bombardeos que le hicieron en el 45. Ellos lucharon contra el átomo pacífico y ahí cortaron. Por supuesto, hay gente que está en contra de las centrales nucleares, por eso no se ponen en actividad de nuevo. Están todas paradas. Japón tiene 55 plantas. Vamos por parte acá. Mira, acá estamos viendo siguiendo el orden de cómo fuiste desarrollando el libro, una imagen, un mapa de Asia, ¿no? Y ahí hay varios círculos rojos, amarillos, naranjas, y te van marcando que esas son plantas nucleares. Bueno, la Universidad de Columbia y la revista científica británica Nature, prestigiosa revista, que figura acá en tu libro como referencias. Claro, no. Y todas las fotografías digitales que salen ahí es de ese estudio que se publicó en diciembre del 2011. Solamente, casi todas las regiones están. No está Latinoamérica, está Estados Unidos y Canadá, porque hicieron la mitad de las plantas. Pero se ve que era urgente sacar, aunque sea la mitad de la información. Sacaron un relevamiento de 212 plantas. En realidad, en el mundo activas hay 443.
Estas fotografías tienen lo que me llama la atención, incluso lo estoy viendo acá en el libro, que hay de color verde, de color amarillo, de color naranja. Claro, porque ellos hacen relaciones de proximidad, que se llaman. Ajá. Hacen un primer andarivel a 30 kilómetros de la ciudad y de la planta. De esa misma planta, ¿cuántas ciudades hay? A 50 kilómetros, a 70 kilómetros, a 100 kilómetros y a 150 kilómetros. Esas 5 categorías tienen distinto color e intensidad. Claro. Lo que sí marca es que algunas regiones están sembradas de manera dramática, Claro, ahí estamos viendo como en una, el caso por ejemplo, del archipiélago japonés. Bueno, pero vemos una de Europa recién. Bueno. Ahora vamos a ver una de Europa que está, que también ahí tiene muchas marcaciones. Dice mapa desarrollado por la revista Nature y la Universidad de Columbia. Exacto. Bien, que ahí, bueno, ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo Japón, me parece. Sí, ahí veíamos Japón antes. Pasó muy rápido la imagen, ahora la vamos a acomodar. No importa. Ahí está, esa es. Yo me tendría un minuto para entender lo que es Japón, ¿no? Ya que hubo el accidente más grave y sobre Perdón todo... que te pregunto esto para retomar y que quede claro. Sí. En el mundo hay más de 443 plantas en actividad. en actividad. En actividad. Y que hayan salido de actividad, Y debe que haber... tienen los residuos. Está el... No, los residuos, las plantas en actividad están produciendo residuos porque Sí, en la están pila en que se actividad. gasta, claro, y la tienen que descartar cuando no es recargable. Está bien. Esto que casi un insumo básico que va a ser indefinido. O sea, mientras esté funcionando van a generar pilas Van a generar descartables. pilas descartables. Bueno, digámoslo así. Sí, Es como la pila del control remoto. Exactamente. Que no sabemos dónde ponerla Exactamente. Sí. El mundo no sabe dónde ponerlo. ¿Dónde? Ahí estamos viendo Japón. Bueno, Japón es un archipiélago, más de 100 islas, ¿Y cuántas plantas tiene Japón solo? 55 plantas. Pero para entender las cantidades hay que relacionarlas. Todos siempre las cosas complejas no son unicausales, no son... Un problema es que tiene 50, si tuvieran 40 sería mejor. Pero tendría Ese el es el- problema igual. Si tienen una, si tienen 100, bueno, ¿comparado con qué? Claro. ¿Comparado con qué? ¿Qué es Japón? Un archipiélago de un centenar de islas, donde el 80% vive en las 2 islas más grandes. Tiene 55 plantas, es el tercer país en cantidad. Primero Después está de- Estados Unidos Ujú. con 104, Francia con 58. Claro, pero Está en tranquilo. todo el territorio de Estados Unidos tiene 104 por Por kilómetro eso, cuadrado. por las eso concentraciones de a Japón. eso iba, claro. Japón tiene 14 veces más que Estados Unidos por kilómetro cuadrado plantas nucleares. Claro. Viven en un... Entonces, es complejo el tema. Ujú. Porque nosotros decimos, bueno, pero también tan grande no es, se puede controlar. ¿Qué ¿Para es qué esto? necesita tantas plantas nucleares? No tiene petróleo, solo lo destila, Ah, está bien, solo lo destila. bien. El costo que tiene hoy, que están paradas de 54 plantas, Ujú. hoy no, hasta la información que tenemos hasta el 14. Después silencio de radio. Ujú. Que eso es lo peligroso, porque somos adultos y esta información no es para hacer alarmismo, No, pero hago que se hago vienen una los cuenta. vaticinios del derrumbe. No, pero la información no puede ser tan oculta, ¿no? No, pero hago esta cuenta. 104 tiene Estados Unidos, 55 tiene Japón. Francia dijiste que tiene 58. 58, estamos más o menos en 120, en 220. Me faltan 180 y pico, ¿dónde están las otras? No, bueno, hay 37 países que tienen plantas nucleares. Ah, pero tienen menos. No, por supuesto, nosotros tenemos 3. Nosotros tenemos 3. Brasil tiene 2 y México tiene 2. Bien. En todo el continente de América Latina y el Caribe tenemos 6, 7 plantas nucleares. Sí, la proporción... Con 600 millones de habitantes. Claro. Y en No territorio todo es igual. extensísimo. Claro. Pero México lo tiene a 290 kilómetros de la ciudad más grande, poblada desde Alaska, Tierra del Fuego, Ujú. y las madres veracruzanas, que se llama, hay un movimiento allá,
que pelean permanentemente por ese tema, porque la planta de Laguna Verde ha tenido... Bueno, de que hubo el primer accidente nuclear y la primera planta nuclear, que coinciden, cuando se pone en marcha la primera central nuclear para producción de energía eléctrica, es en 1952, en Canadá. A los 6 meses, la planta en Ontario tiene un accidente nuclear. De ahí en más, han ocurrido oficialmente más de 900 incidentes y accidentes. ¿Qué quiero decir con incidentes y accidentes? Hay una tabla denominada de eventos nucleares de la Organización Internacional de Energía Atómica, de la cual de 0 a 3 son incidentes, o sea, en el interior de la planta, sin problemas manifestables al exterior, controlables, bueno, fugas de tamaño menor o inconvenientes de tamaño menor. De 4 a 7 son accidentes. El más grave es el nivel 7, que es el nivel de Chernobyl y el nivel de Fukushima. Chernobyl voló la cubierta. La tapa. De acero que fabrica solamente Japón. Ah, es un especialista, digamos, Japón. No se sabe por qué no voló por el aire el reactor dañado de Chernobyl. Lo preocupante son las relaciones de proximidad. Claro. Yo donde pongo el acento, porque no soy ningún especialista en la cosa atómica, donde pongo el acento es los millones de personas que viven en ciudades o grandes ciudades y están pegaditas. Como dijo un académico suizo que trabaja, y además es un término que a mí me encanta, como lo armó con 2 palabras, y siempre lo repito, ¿no? Jan Seigler. Se puede entrar en el sitio porque es un personaje muy interesante. Él dice que las centrales nucleares son bombas de espoleta retardada lindera con nuestras ciudades. Bombas de espoletas retardada linderas a nuestras ciudades. Seigler no es un actor irrelevante. Le hizo un juicio a la Organización Mundial de la Salud por el convenio que había hecho con la OIEA, que tiene que pedir permiso y autorización. OIEA, ¿qué es? La Organización Internacional de Energía Atómica. Bien. La Organización Mundial de la Salud se compromete con la Organización Internacional de Energía Atómica, ambas organismos de Naciones Unidas, Sí. a que tiene que haber un acuerdo antes de publicar cualquier consecuencia sanitaria a partir de un accidente o un incidente nuclear. Bueno, le hizo un juicio hace muchos años, porque eso va contra la Carta de la Organización Mundial de la Salud, Claro. contra un principio básico de protección sanitaria, De derecho humano. pero los derechos humanos básicos. Básico. El término correcto es. Bueno, esas son las realidades en juego. ¿Podríamos decir una particularidad oculta? No, se sabe, pero bueno, eso es un dato más. Como un dato más cuando el director general de la OIEA dice: jamás serán 100% segundas. Jamás. O un premio Nobel de Física que dice, bueno, los intereses son tan grandes, tan insondables es el peso de las empresas eléctricas sobre el gobierno, se refiere al gobierno japonés, y él es un premio Nobel de Física Atómica, Carlos Rubia, que es inconcebible. Bueno, a lo mejor es una opinión deformada. ¿Será? Avancemos. Pidamos datos que nos ilustren, queremos saber. Una cosa, ¿las plantas nucleares están en su construcción, diseño y desarrollo en manos privadas o los estados también participan? Bueno, hay de todo un poco. En nuestro continente
América Latina y el Caribe, todo está en manos del Estado. ¿Y la tecnología de dónde proviene? La tecnología siempre es extranjera y la llave, el corazón de la tecnología, El núcleo. no es transferible. Ajá, bien, claro. Vamos a ser honestos. ¿Cómo la Eso forma? no descalifica al capital humano que tenemos nosotros, que tiene México, que tiene Brasil, que tienen toda la gente que trabaja en la industria nuclear. Porque son de primerísimo nivel. Porque están manejando una cosa prácticamente, no digo desconocida, de cuyos resultados ante un accidente o incidentes Siniestro. son un grado de impredecibilidad tan tremendo que están perfeccionándose permanentemente. Los Ahí protocolos veíamos de la seguridad. imagen de Estados Unidos y te muestra parte, una zona donde están las plantas nucleares y las distancias. Ahora vamos a ver, mientras charlamos, y nuestro cameraman pone la imagen, la del Cono Sur, ¿no? Para poder tener una dimensión de lo que pasa. Mencionaste la de México, la de Brasil, mencionaste la de Argentina. Vengámonos a la Argentina, para Argentina. poder pensar Argentina. Mencionaste Atucha, ¿no? Bueno, Atucha y Embalse. ¿Eso es uranio enriquecido lo que utiliza Atucha? Yo de la gestión interna no sé absolutamente nada. Ajá. Si vos me hablás si es de agua pesada, o si es de fusión o fisión, no sé. ¿Y querés que te diga más, digamos, aunque sea un despropósito la respuesta? Sí. Ni me interesa. Ujú. A donde yo pongo el acento y trato de advertir con el alerta es la proximidad. La proximidad. La proximidad, las relaciones de cercanía con millones y millones de personas. ¿Por qué? Porque a partir de la experiencia de los dos mayores catástrofes, Hiroshima y Chernobyl, hay un estudio que han hecho que dice, hay un radio de 500 kilómetros desde la central siniestrada, de 500 kilómetros, el radio crítico. Claro. Ese es un radio crítico. Sí, sí. Y hay otro radio de 700 kilómetros que es un radio subcrítico. Esas distancias hay que tenerlas muy en cuenta. Por eso la Universidad de Columbia, que hizo la mitad de la presentación del informe, pero apurado por las circunstancias de lo que había ocurrido el 11 del 3 en Japón, tira sobre la mesa el relevamiento de las 200 plantas relevadas, que me pareció oportuno. Pero como desapareció después de los medios, parece que cuando no aparecen los medios, el tema no existe. Como que no ocurriese nada. No, es un desaparecido, con perdón de la palabra. Sí, sí, sí. Como... Y yo creo que tenemos que pelear para que lo que está abajo de la mesa esté arriba de la mesa, porque nos pertenece a todos. Mira, yo no vengo a hacer, anunciar cataclismo, desastre, ni mucho menos anunciar catástrofes nucleares. Ojalá no ocurran jamás y que Fukushima duerma sin explotar nunca. Pero si tenemos un poco de seriedad, tenemos que advertir que para prevenir cosas tenemos que tomar algunas cosas de máxima y de mínima. Entonces, por lo menos los dos registros de radio de proximidad de 500 kilómetros y de 700 kilómetros tenemos que tenerlo en cuenta. En la Argentina, el 65% de la población vive solamente en el 2% del territorio. Un dato. Casualmente, si le agregamos Mendoza, estaríamos en el 65%. ¿Cuánto vivirá alrededor de la planta? No lo sé. 60, 50, no sé. Lo que sí, si tomo como dato el radio de 500 kilómetros, el más grave, ocurra un accidente en Atucha o ocurra un accidente grave en Embalse, En Río Tercero. Rosario está en el medio y a menos de 500 kilómetros. Sí, de los dos. ¿Yo qué anuncio? Tenemos Catástrofe. tres. Una Atucha. En Atucha hay dos. En Atucha hay dos. En Atucha Claro, hay tenés dos. razón, Atucha Después hay de dos. 20 años parado, la administración anterior terminó Atucha. Atucha 2. Y en Embalse hay una. Hay una. Embalse se le ha dado, la vida útil de las plantas fueron aprovechadas
proyectadas para 25 o 30 años. Vida útil. Vida útil. Hoy la mayoría tiene extendidas a 60. ¿Cuánto tardaremos en llegar al siglo de vida útil? ¿Eso lo permite la tecnología o la necesidad? Bueno, supuestamente se hace con anuencia, porque hay protocolos de seguridad que se van incorporando, pero las plantas han sido amortizadas en el plazo de los 20 y 25 años. Claro. Nos están haciendo correr un riesgo inútil. Bueno, vamos a ver si es inútil. ¿Cuánto aporta la energía nuclear al total de la matriz eléctrica? Nada. ¿Es mínimo lo que aporta? Despreciable. Digamos, en el orden mundial, siempre las informaciones que están tan teñidas de opacidad, hay que tomarla con cuidado. Pero a nivel mundial, el total de la matriz eléctrica, el total que aporta la parte nuclear, está en discusión si es el 17 o el 21%. Correr riesgos con eso. En América Latina y el Caribe no llega al 5%. Y claro, por la cantidad de plantas que hay. Pero, entonces digo, creo que hay que poner todos esos datos para tomar una decisión. Las plantas están existiendo, están siendo controladas, pero también los sectores públicos nuestros tienen groserías. La CNEA, o sea, la Comisión Nacional de Energía Atómica, le podaron el 51% del presupuesto. Yo con eso no puedo asegurar que el capital humano se fue. A lo mejor le sacaron todo ese presupuesto del pavimento que tenía que hacer alrededor. No lo sé. Claro, pero no sabemos si los científicos tienen... Pero es muy tienen... peligroso. Claro. Porque está en el nodo viario de transporte de personas y de mercancías más importante del país, Atuche. Sea transporte aéreo, sea transporte terrestre, ferrocarril, automóviles. Lo que sea. Imagínate, para el 2010, de lunes a viernes ingresaban a la Cava, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1.200.000 vehículos día, de lunes a viernes. Olvídate los que duermen en la calle, los que están estacionados. Los que llegan por tren, no. Estoy hablando de automóviles porque está chequeado por los accesos que tenemos que pagar. Los peajes. Entonces, no hablamos de cualquier cosa. Estamos hablando de un territorio donde si uno toma el primer cinturón y medio del segundo, estamos hablando de 40 localidades donde hay 11 millones de personas. A 110 kilómetros de distancia. De Lima. Porque hay que pensar esa distancia que vos mencionás, de los 500. 500, estamos 110. Recta, no van a ir por la ruta. Bueno, a donde tendríamos que hacer mecanismos de adiestramiento, de información abierta, colectiva, para temperar algo, en el caso hipotético. Y por supuesto, la exigencia permanente, sostenida y regular, ¿no es cierto?, que los protocolos de seguridad se apliquen. Habría que hacer simulacros, preparación. No, por supuesto, claro. Te pregunto, para ir cerrando el programa, agradecerte, no se agota en una sola charla este tema y vamos a seguir hablándolo. Te voy a invitar a la radio para que lo charlemos también. Energías alternativas. La eólica, por ejemplo, que en el sur nuestro hay algo, pero que se puede llevar adelante. ¿Es conveniente? ¿Cómo se puede hacer? Porque lo que producen las plantas lo producen y hoy se utiliza. Si uno va hacia adelante, en el futuro tenemos que pensar en energías alternativas. Está bien. Uno de las defensas más fuertes que aducen los defensores de la energía nuclear para producir electricidad es que no producen dióxido de carbono. Bien. El famoso CO2. Claro. Si no comen petróleo ni gas. O sea, no es un combustible fósil. Claro. Bueno, producen un poquito en la extracción de uranio. Tampoco es cierto que no producen nada en absoluto. Sí, algunas... En la minería y en el transporte de la extracción de uranio producen algo de CO2. Pero vamos a suponer que sea descartable. Bien. Perfecto. No producen CO2. Pero existe la posibilidad de que produzcan una nube radioactiva que dure 1000 años.
¿Cómo? ¿Se queda congelado ahí? A lo mejor... No. A 1.500 kilómetros de Chernobyl, en el 2014, apareció contaminado los renos, que es un animal de tiro, en Noruega, y también alimento para la población campesina. Por los vientos. Estaba a 1.500 kilómetros. 1.500, 1.800 esto. Porque la zona boscosa tiene una virtud que no tiene pobladores, pero tiene la virtud que se deposita el polvo, puede estar ahí 100 años, fauna, 200 años, en el pasto, en el tronco, y depende de la velocidad, la orientación de los vientos. Por eso decimos, hablamos de un radio de 500 kilómetros. A lo mejor es un ovoide, claro, en el momento dado. Sí. Dependerá del viento. Eso es en teoría. Claro. Es decir, hay muchas cosas que son muy, muy delicadas. Hay que tomarla con seriedad, pero también hay que seguir insistiendo en el tema multicausal. Claro. Multicausal. El tema de Fukushima, hay 39 millones de personas. No ¿Cómo está Fukushima hoy? ¿Parada? No, primero, inundándola con agua, sí, y volcándola al Pacífico el agua radioactiva. Porque ¿qué ocurrió en Fukushima? El terremoto cortó la producción de energía eléctrica de la planta y también la de la red exterior. Dejaron de funcionar las bombas para refrigerar el núcleo, que permanente tiene que estar refrigerado por agua. Claro. Por eso casi todas son costeras. Claro. Se interrumpió eso. Hubo una discusión. Ni TEPCO, la empresa dueña de la fábrica, ni el ente regulador, NISA, japonesa, querían que se regara con agua, porque lo que vimos nosotros, que era casi un chiste, los helicópteros, los bomberos con la manguerita los primeros días, bueno, era un jolgorio, era un chiste. Había que poner agua en serio. Había que intervenir en serio. El agua salada le hace bolsa a todo. Y no querían perder plata. Porque acá se trata de perder plata. Sí, siempre es dinero. Ahora, ¿por qué se inundó? ¿Por qué se inundó la planta? 4 años antes estaba prevista que tenían que subir el muro de contención porque los oleajes de los tsunamis iban a ir creciendo en altura. Y ocurrió lo que ocurrió, por desidia o por ganancia extrema. Digamos que se sabe siempre cuándo va a ocurrir, ¿no? Esto no es que no lo tenga. No, sí, pero nosotros. Los plazos son muy cortos. Claro, pero nosotros no lo sabemos, ellos sí lo saben. No, bueno, eso se detecta ahí internacionalmente, digamos, puntos de detección de alarmas. El problema es que se está modificando un montón de cosas. Los oleajes eran 4 o 5 metros de altura y ellos tenían un paredón de 7 metros sobre el Pacífico, 7 metros 50. En el 2007 la empresa le lleva un trabajo al órgano regulador que nunca le exigió que lo cumpliera, y que tenemos que hacer un muro de contención de 10 o 12 metros. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahora, ¿estamos hablando del primer mundo? Sí. Sí. Si uno lee el informe Atamura, que es la comisión investigadora que mandó el Congreso a realizar, allá se llama la Duna, el Congreso, se puede leer en internet. Uno pone Comisión Atamura con H, nada más. Fukushima, bueno, va a creer que está, pido disculpas a Ruanda, leyendo cosas que pasaron en Ruanda. No en un país que tenía capacidad científica, tecnológica, que era un prestigio internacional a nivel industrial, de ciencia y de técnica, y lo es. Pero los intereses pesan. Carlos Rubio, vuelvo al Premio Nobel de Física. Él dice que los intereses económicos son los que dominan todo. Hay que ganar lo más posible invirtiendo lo menos posible. Es la economía de estúpidos, dijo un presidente norteamericano, ¿no?
Estamos hablando de energía nuclear. Sí, pero él dijo eso. Sí, es cierto. Sí, es la economía. Sí, hay veces que hay expresiones que marcan la vida. Es una buena forma de Trump señalar. dice que es un cuento chino el tema del cambio climático. Claro, también. Y el capitán brasilero dice que es cosa de comunistas. Claro, sí. Bueno, ¿qué va a ser? Imbecilidades siempre hay. El problema es que si nosotros queremos abordar los temas en serio, cuando son serios los temas, pongámosles tranquilito, con seriedad. Los chistes imbéciles, dejémoslo a un costado. Roberto, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y espero no haber aburrido, porque el tema es aburrido. Yo creo que siempre ignoramos cosas, ¿no? Esta es una de ellas. Sabemos por los diarios cuando pasan las cosas, pero no lo sabemos en profundidad. Y como vos dijiste, no se trata de alarmar, sino de informar. Y esa es la idea. Exacto. Le agradezco a Sebastián Moreno, nuestro cámara, y a Hernán Cabrera, que también va a estar en la edición del programa, y nos vemos la semana próxima aquí en Conclusión TV con otra edición de Otra Edad. Gracias por haber estado. Otra edad.